estado como kaya sa lumanes tinayaraw de place kaisin kanka ay so may panagunye kamaute si kawao naso penelo o estado colombiano kamaute si kawao tumeso di casa me sar jale lucha nasa penel eso. Bueno, que quiero hablar en romanés, que quiero dar un saludo a todos y todas y que quiero mostrar desde nuestra mirada en comparación con lo que se hizo del Estado colombiano. Bueno, entonces la presentación se llama El largo camino de la visibilización al reconocimiento. Primero que todo, van a ver 6 puntos, los voy a hablar muy rápido, pero también quiero hacer un matiz de la presentación que se hizo ahorita. Bueno, la contextualización histórica y llegada a América, eso ya más o menos lo hemos repetido en muchas ocasiones. Organización etnopolítica del pueblo de Colombia, qué es el proceso organizativo, los resultados de ese proceso, los retos y desafíos y conclusiones y recomendaciones. Bueno, nosotros sabemos que en la parte histórica sabemos que 4 gitanos, según el archivo de Indias, porque no lo he dicho yo ni acá, sino que se ha investigado en el archivo de Indias, hubo 4 gitanos que llegaron a América cuando se embarcó Cristóbal Colón en su tercer viaje, y llegaron, y ahí pues primero pues llegaron por castigo, por esclavitud, en fin. Después ya a Colombia pues llegaron, según la tradición oral, por Panamá, por diferentes partes. Pero antes que eso, pues ya como lo decía Luz Helena, nosotros somos un pueblo que aunque sea pequeño, aunque sea el minoritario de los minoritarios, tenemos unos elementos identitarios muy fuertes, tenemos un bagaje cultural muy fuerte y eso hace que nosotros seamos tratados con diferencia, con políticas diferenciales y enfoque diferencial. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, ahora que hablaba Rumania, tenemos que los gitanos llegaron a América porque querían irse de la esclavitud que había en Rumania. Entonces, esa también era, o porque huían de la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo nos hemos organizado? Pues a través del convenio 169 que España lo ha firmado. Y yo quisiera decirle a los gitanos españoles que si ustedes quieren tomar este instrumento como un instrumento de marco normativo, de convenio internacional, para defender sus derechos, lo pueden hacer. El convenio 169 es para los pueblos indígenas y tribales. ¿Qué significa tribal? Tribal significa que somos aquellos pueblos que hemos llegado a una parte en donde hemos asentado mucha parte de nuestra cultura y también nos hemos retroalimentado con esa cultura en donde hemos llegado. Por ejemplo, en Colombia, pueblo tribal son los afro. Ellos no son originarios de América, ellos son originarios de África. Nosotros somos originarios de la India y llegamos a Colombia hace remota tiempo. Bueno, la constitución política, como ya también no lo voy a repetir, hay 2 decretos que me parecen supremamente importantes. El 7º, que dice que todos somos pluriétnicos y multiculturales. Y de ahí no dice que sea indígena o que sea gitano, somos pluriétnicos y multiculturales, y cualquier país que quiera hacer, cualquier grupo étnico o pueblo que quiera hacer un proceso como nosotros lo hemos hecho, tiene el derecho a hacerlo, porque estamos hablando de países democráticos, ¿sí? No sé cómo está la Constitución española, pero si la Constitución española tiene en su preámbulo que es pluriétnica y multicultural, ustedes pueden también agarrarse de ahí para tejer marcos normativos. Por ejemplo, Brasil, Chile, bueno, Chile no tanto, porque yo estudié la Constitución y es una Constitución que tiene un enfoque individualista más que colectivo. Lo que es Bolivia, Venezuela, Paraguay, algunos de Centroamérica, tienen ese enfoque pluriétnico y multicultural. Estados Unidos ni Canadá tampoco tienen ese enfoque porque son más como del derecho individual y no como pueblo. Bueno, el decreto 2957, este decreto nos ha tardado hacerlo más de 10 años. Llevamos en la militancia 12, 13 años. Y todo lo que hoy se ha hablado acá y lo que yo voy a hablar no es porque haya llegado ayer o en un
año, 2 años, es por el trabajo que ha hecho mi organización en esto. Ha sido, creo que la primera organización del continente que ha posicionado a los gitanos a nivel americano. Y eso es algo que nos llena de mucho orgullo, de mucho fortalecimiento, aunque a veces también de cansancio. Bueno, la resolución que da, ahorita, la primera resolución fue la 022 del 99, que crea PRORROM. Ahorita hay más de 10 resoluciones que crean en diferentes compañías. Nosotros compañías decimos a la comunidad, o sea, para los indígenas es cabildo, para nosotros es compañía, y la compañía son los grupos de familia que están en las diferentes ciudades del país. La compañía colombiana, o sea, toda la comunidad gitana en Colombia, la compañía de Brasil, la compañía de España, en fin. Bueno, aquí tenemos el país de Colombia, aquí tenemos las diferentes compañías en los diferentes departamentos, en la costa, con frontera con Venezuela, en Bogotá, aquí nos falta una que es con frontera con Ecuador. Y aquí tenemos principales rutas de salida. Uno será para Ecuador, otro para Argentina, Venezuela, Estados Unidos. También hay un problema de las visas, ¿no? Es una cosa muy terrible porque hay una múltiple discriminación, ni siquiera es triple, múltiple porque es gitano, porque se es mujer, porque se es colombiano, porque se es pobre, porque se es fea. Entonces son múltiples discriminaciones. Bueno, el proceso organizativo de Colombia, ¿quién es? El proceso organizativo es una organización que es una organización nacional, tiene un trabajo local. Ahorita estamos haciendo la política pública en el Distrito Capital, o sea, en Bogotá, para gitanos de este municipio. Pero también hemos ido a lo nacional y también a lo internacional. ¿Cómo ha sido? Pues, bueno, lo importante acá es que el PRORROM en qué trabaja, tiene varios objetivos. En fortalecer la integridad étnica y cultural de todo lo que se llame gitano, de todo lo que seamos nosotros como pueblo. Y así sea desde el ámbito distrital, nacional o internacional, y donde quiera, ahí estamos. Estuvimos en Chile hace como en el año 2002 y fuimos y hablamos con todos los ministros de planificación, con el secretario del señor en aquel año Lagos, con el ministro de la presidencia, el ministro de Secretaría General, creo que era, y también se estaba hablando para que los gitanos chilenos se posicionaran. ¿Y qué pasó? Si no hay una organización, el gobierno no puede ayudar a cada persona, venga, vete, venga, no, tiene que haber una organización, una entidad jurídica. En Ecuador también estuvimos ayudando al proceso y se hizo una organización ecuatoriana que después se disolvió. Bueno, a ver, este proceso comienza con una serie de dificultades. O sea, no tanto porque había mucho desconocimiento de las entidades. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Mandamos derechos de petición a cada entidad para que la entidad se obligara a decirnos qué había para gitanos. Y los derechos de petición son como los recursos de amparo. Entonces, si somos lo cogimos, si somos el artículo 7, el artículo 13, que es un artículo sabio, que va en vía de buscar la igualdad entre los que hemos sido históricamente discriminados. Entonces dijimos, el artículo 7 y el artículo 13 de la Constitución, usted como entidad, ¿qué ha hecho por nosotros? ¿En dónde está la información? No tenían información. Entonces eso también ha ayudado a que el proceso de visibilización inicialmente se dé. Primero, ¿cómo apareció el proceso de visibilización? Porque nosotros quisimos. ¿Y cómo se dio? Hacia afuera, hacia las entidades. Íbamos y tocábamos, porque hacia adentro, ustedes saben que los gitanos a veces somos nerviosos, que no nos gusta como el Estado, que vemos un policía y nos da miedo. Así ha pasado en mi país. Entonces, ¿qué ha pasado con todo esto? Inicialmente fue hacia afuera y después hacia adentro. Y eso ha sido muy importante. Otra cosa, otro problema era que todo lo étnico se circunscribe a lo indígena y después a lo afro. Y ya gitano es muy difícil, a veces le cuesta a la gente decir gitano. Y uno estando ahí y dicen indígena y afro, y a mí me duele,
porque uno como pueblo y como ser parte integrante, estando ahí y lo desconoce. Bueno, entonces, esos han sido como problemas así mayúsculos. Empezó con, como les digo, con los derechos de petición, y que responde el Ministerio del Interior, que era como, pero es como el que dirige como las políticas también y el que da como reconocimientos. Dijo, el pueblo gitano, en el marco del convenio, es un pueblo, es tribal, ha persistido en Colombia durante muchos siglos, es también colombiano. ¿Y por qué el convenio 169 de la OIT? Porque dice que cuando hay condiciones socioculturales y económicas que nos distinguen de los demás sectores, pues nosotros somos esos, porque somos diferentes, porque tenemos una lengua, tenemos una crisis, tenemos usos y costumbres. Entonces, esto sirvió de sustento para que Prohom viniera a desarrollar más cosas. Bueno, acá hay otras cosas, espérame. Bueno, nosotros con el proceso que buscamos garantizar, como habíamos dicho antes, la integridad étnica y cultural, valores identitarios, usos y costumbres y tradiciones, mejorar de manera sustantiva el nivel de vida y la capacidad de ingresos económicos, establecer un tipo de relaciones entre el Estado y el pueblo rom que no implique invisibilización ni asimilación. Aquí hablan de integración. A mí eso me da miedo, porque la integración significa aculturación, homogenización. Entonces me parece tan terrible que digan que el pueblo, la política de integración. Integración es meter algo en una licuadora y batirla y sacas de ahí un jugo mezclado con muchas cosas. Entonces, eso hay que tenerlo con cuidado. De pronto yo lo estoy entendiendo mal. De pronto la política de integración no sé qué quiere decir. Bueno, nosotros tenemos una necesidad de fortalecer la tradición, o sacono romano. ¿Para qué? Porque es que si nosotros no fortalecemos el sacono, o la cultura, o la romipé, pues vamos a dejar de ser gitanos, vamos a ser como los gallé. Entonces, ¿cuáles son los gitanos de los que estamos hablando? Entonces, es muy importante. Otra cosa, así como vamos a defender el sacono, también necesitamos abrir los ojos a la modernidad. Tenemos derecho a la modernidad, pero sin perder nuestros principios y sin perder nuestra esencia. Entonces, es muy, muy importante que haya una dinámica entre ser moderno, pero también ser gitano. ¿Y por qué ahí? Porque cuando yo entro, por ejemplo, en Colombia, muy poquita gente accede a la educación. ¿Y por qué no accede? Hay que preguntarse por qué los niños de España gitanos, o por qué los niños en Brasil no acceden, porque no hay referentes gitanos, porque cuando yo llego veo a un mundo gallo, y cuando llego a mi casa digo, hola, ¿cómo estás? No digo, Sarma y San, Soma y Kerdé. O sea, no veo referentes, no veo no veo una bandera gitana, no veo quiénes son. Estamos invisibilizados en la historia, porque nosotros no hacemos parte de la historia del mundo. La historia la han hecho al tamaño de los intereses de los que quieren dominar el mundo, y eso ha sido así, al tamaño de los intereses de los que discriminan, excluyen y eliminan. Bueno, nosotros, ¿qué resultados hemos tenido en el proceso? Primero, hemos tenido relaciones muy importantes con organizaciones de las Américas, con las organizaciones de Estados Unidos, de Perú, de Venezuela, Argentina, Ecuador, Chile, Brasil, Canadá, Colombia. Bueno, ¿qué ha pasado? Que hemos estado reunidos en el marco de la preparatoria de Durban. Durban fue en el 2001 y fue muy importante porque allá se tejieron muchas cosas y por primera vez se le mostró a Europa y a otros continentes que hay gitanos en América. Estábamos invisibles prácticamente. Entonces, ¿esto qué ha pasado? Ha sido demasiado importante para nosotros haber hecho el primer cónclave en Ecuador, en Quito, en el 2001, y decir, aquí estamos los gitanos, tenemos una declaración americana gitana, que es muy importante que la tengamos a nivel del continente, a nivel mundial. Bueno, ¿qué otras cosas hemos hecho? Que así como hay medidas para grupos étnicos, para indígenas, para raizales afro,
también que esas medidas nos cobijan a nosotros simétricamente. Sabemos que indígenas afro llevan 60, 50 años, nosotros somos muy jóvenes en este proceso y por eso pues también entendemos que siempre se hable de indígenas y de afro, pero ya estamos cambiando esa visión. Por primera vez en el Censo General del 2005 de población se tiene en cuenta al pueblo gitano, que es un hito histórico en el continente, que yo creo, no sé si aquí en España, en un censo de población que ustedes saben que es un instrumento muy grande para los presupuestos, para las políticas, aunque también sé que a través de los censos se ha eliminado y se ha masacrado a los gitanos, eso también lo sé, pero también tenemos que tener en cuenta que nos toca ir mirando y ir haciendo pedagógicamente que es importante para las políticas. Nosotros hemos hecho aparecer en las estrategias de los planes de desarrollo en 4 planes, muy importante porque ha permitido visibilizarnos, pero también es cierto que en la parte presupuestal no ha habido desarrollos, han habido desarrollos muy mínimos. Si yo quisiera mandar un derecho de petición para saber cuánto en todos estos 4 planes de desarrollo se ha invertido para gitanos, yo creo que 0.00, no sé, 1, bueno, no sé. Por ejemplo, también en los 2 últimos planes distritales, o sea que la recomendación es que no solamente sea a nivel nacional, sino también a nivel local. Aquí en Valencia, o sea, como en las próximas elecciones con todos los políticos hay que mandarles una propuesta de cómo queremos en ese plan de desarrollo aparecer los gitanos, qué presupuesto se necesita, eso es importante. También, por ejemplo, en Colombia los gitanos nunca nos preocupamos por el ahorro, tener plata para pagar la salud, de pronto aquí sí tienen esa ventaja, todos los nacionales gitanos, pero en Colombia la gente no tenía con qué pagar la salud mensualmente si se enfermaba o si tenía algo. Entonces, ¿qué hicimos? Hablar con el Ministerio de Salud para que hubiera un acuerdo, que es el 00273, para que todo aquel que quiera tener salud la pudiera tener. Aunque esto del régimen subsidiado, como es subsidiado, pues de pronto no tiene los estándares que nosotros como gitanos merecemos. Pero es una ayuda. Yo les había dicho que teníamos muchas alianzas y que en el marco del 2001 en Ecuador, en el 2000, se hizo el primer cónclave y se creó SCOCRA. SCOCRA es una organización americana que está en todos esos países, pero que es una organización que está en papel, porque no hay recursos, porque no hay fortalecimiento a nivel americano y está sola, o sea, está de nombre prácticamente, pero donde quisiéramos fortalecerla la podríamos hacer. También hay alianzas con indígenas, con afro, con raizales, para todo lo que hemos hecho y para todo lo que hemos avanzado. Ya nos conocemos los diferentes líderes de los diferentes grupos y ya pues tenemos como un avance en eso. Bueno, inclusión en procesos electorales. Pues nosotros no somos ni de izquierda ni de derecha. Ahorita pues hemos estado en un partido de izquierda porque vemos coincidencias, porque se defiende la diversidad cultural, porque vemos que es importante eso, porque vemos que hay participación de los gitanos. Entonces por eso hemos estado en el Polo Democrático Alternativo y por eso yo fui candidata en el 2006, candidata al Senado y pues sigo ahí, ¿no? Bueno, el decreto 2957 pues que crea un marco normativo que es un decreto que, si bien es cierto, es un buen instrumento, nos falta crear es una ley que vaya más allá que el decreto, porque es que una ley me permite hacer garantía de derechos colectivos. ¿Cuáles? Por ejemplo, la exoneración del servicio militar. En Colombia es obligatorio para todo el mundo y para los gitanos también. Ustedes saben que nosotros somos un pueblo de paz, pacífico, que no nos gusta participar en guerras. Y sin embargo, nosotros también, nuestros muchachos están obligados a ir a la guerra. Y ustedes saben que en Colombia ahorita hay un conflicto armado y siempre estamos como en ese peligro y escondemos a los muchachos porque de pronto los coge el ejército, se los lleva, hay gente que se ha enfermado, nos ha tocado ir a suplicar, mire, somos gitanos, nosotros no entramos en estas dinámicas, en la antigüedad se cortaban los dedos, en fin, nos toca
terrible. Entonces, esta ley permitiría eso, avanzar por ejemplo en ese tema. Creación, bueno, también con todo este proceso nos hemos dado la tarea de crear la primera orquesta gitana o grupo musical que se llama Milejón, que ahorita voy a ponerles un video más o menos, esa es la música que nosotros tenemos. Hemos hecho 2 CDs para que se despierten, sí, están dormidos, de música, diversas publicaciones. Esta es una publicación que hemos trabajado en conjunto con el DNP, aquí con Luz Helena, que hacemos entrega oficial a Maranata para que los tenga acá y los pueda distribuir. Tenemos un libro que se llama El rastro de Melquiades. Ustedes saben que, me imagino que saben quién era Melquiades. Melquiades, Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez ganó el premio Nobel de Literatura. ¿Y por qué lo ganó? Porque en 100 años de soledad está Melquiades y lo que decía Ochita, hemos llevado la invención, la imaginación, hemos llevado la ciencia. Entonces Melquiades es el autor principal de esta telenovela que es gitano. Bueno, otros cuentos de mitos, leyendas, música para el fortalecimiento del idioma romanés. Ahí nos ayudó Marcel en la forma de la escritura, que fue muy importante, y ahorita pues que es haciendo camino al andar. Bueno, ¿cuáles son los retos y los desafíos? Crear la ley gitana, incidir en los presupuestos, porque por el momento hemos estado solamente en la visibilización, hemos estado en la parte estratégica. Estamos en el año, o sea, el plan de desarrollo fue en el 2010, estamos en el 2011 y todavía no hemos hecho ninguna acción. De pronto se vayan a hacer las 32 acciones que habló Luz Helena, pero hasta el momento no se ha hecho nada. Se han hecho consulta previa para el plan de desarrollo, una reunión, y se han hecho 2 reuniones este año, para el 8 de abril, Día Internacional del Pueblo Rom, y hace poco para que también nos están consultando ahora las leyes que tienen que ver con grupos étnicos. Entonces también tenemos ese derecho. Cualquier ley que salga y que afecte a grupos étnicos, ahí estamos afectados. Participación política en las mismas igualdades que los demás grupos, porque ahí hay participación desde la Constitución para indígenas y afro con menos cantidad de votos, con menos cantidad. Nosotros no podemos participar, sino que tenemos que participar así como participan los gallegos. En España podrían tener diputados. Si ustedes logran una ley o un decreto en donde ustedes tengan las mismas condiciones que los gallegos para participar en política, lo podrían hacer como minoría étnica. Bueno, fortalecer Escocra, que ya lo he dicho. Algo que es bien importante, promover a nivel internacional que un relator o relatora en las Naciones Unidas, siempre en todos los espacios lo digo, hay relator para indígenas, para la mujer, para afros, para todo el mundo, menos para gitanos. ¿Por qué no? Si somos un pueblo transnacional, tenemos que hacerlo. Declaración de los ROM a nivel mundial, una declaración que diga qué es lo que necesitamos, qué es lo que queremos para los estados, para las ONGs, para todo el mundo. Declaración 8 de abril como Día Mundial Gitano, porque eso no está por Naciones Unidas, eso está porque nosotros hemos querido que esté. Bueno, conclusiones, pero antes de las conclusiones y recomendaciones, yo quiero decir algo. Como lo había dicho, a través de todo este tiempo ha sido a través de derechos de petición. A diferencia de indígenas y afro que han puesto muertos, que se han tomado las carreteras, nosotros lo hemos hecho a través del derecho, no del hecho. Es importante tenerlo en cuenta. La ley de lenguas, 1381, me parece muy valioso, y eso fue porque Dios quiso, yo creo. Un día pasaba yo por la calle y había un poco de gente hablando de la ley de lenguas, estaban los indígenas y los afro, y yo digo, ¿y aquí qué están haciendo? Dice, no, estamos hablando de las lenguas nativas. Y dije, ah, bueno, entonces entré. Estaba el gobierno vasco, porque ellos son los que financian ese proceso, y financiaron pues todo lo que es fortalecimiento de lenguas, y de ahí sale una ley. Entonces yo me paro y digo, pues nosotros también vamos a estar en esa ley, porque ahí nosotros tenemos lengua y está viva, y se llama lengua romaní. Entonces es muy importante que esa ley esté con la lengua gitana. Bueno, lo de el decreto 2957 habla de lo que había dicho Luz Helena, pero lo más importante también del decreto es que metimos un parágrafo
en donde diga que los que sean cargos dignatarios tienen que ser gitanos, porque hoy en día personas que no son gitanas se están apropiando de nuestros procesos. Eso no está bien. Ellos que saben de nuestra cultura, ¿qué intereses tienen? Entonces eso no debe ser así. Tienen que ser los mismos gitanos que nos apoderemos de este proceso. Bueno, lo del nomadismo también habla el decreto. Es muy importante, a nosotros la violencia, el conflicto armado nos ha afectado. ¿Por qué? ¿Por qué nos ha afectado? Porque somos nómadas, pero ya no podemos ser nómadas. Porque la guerra, o sea, hay partes en donde pueden entrar los gitanos porque les da miedo, entonces no hay trabajo. Entonces por eso ahorita hay una ley de víctimas en donde también tenemos participación. Bueno, ahora sí voy con las conclusiones. Incidencia en todos los espacios de decisión, como lo decíamos. No solamente estar en participar, sino también que haya representación y decisión. Formulación de políticas públicas con enfoque diferencial, sabiendo qué es el enfoque diferencial, no de integración, porque no queremos integrarnos, nosotros queremos seguir siendo gitanos. Hacer un llamado a la cooperación técnica internacional para promover, visibilizar y fortalecer al pueblo gitano en América Latina. Porque de ahí, mire, hagan la prueba, métase, cooperación técnica, no hay nada para gitanos. Participación y representación en los medios de televisión, radio, internet, los cuales no tenemos nada de eso, porque los medios hablan por nosotros. Los presupuestos, bueno, cualificación de la participación. O sea, los representantes, todo el mundo tiene que estar cualificado, tiene que saber de qué están hablando. No podemos, para una persona tiene que estar formada. Y cuando digo esto no es que tenga que ir a la universidad o al bachillerato, no, sino tiene que saber de su pueblo, tiene que saber qué es lo que quiere su pueblo. Los presupuestos deben ir enfocados a garantizar desde el derecho cultural, individual y colectivo, en todos los ámbitos. Y nadie es tu dueño. Yo quiero mostrarles, perdóname José Luis, esto es para que se despierten. Teníamos cinco programas o 6 de la cultura, de los oficios, las leyendas, hablando como de todo. Pero les voy a mostrar uno que me parece muy bueno, que se llama gastronomía. Son 3 minutos. Estamos preparando nuestras comidas ancestrales, típicas. Egipto, son comidas romanescas de Egipto. Son comidas, como hemos dicho, la salva viene directamente de Salvania. Y estas son comidas árabes. Aquí estamos cocinando ya los pernares, como si aquí en Colombia se hace un tamal actualmente. Nosotros lo que estamos tenemos el tamal que viene de Egipto. El tamal está en la el de nosotros sí, porque tiene el huevo de un sentido. Y trae carne de res, trae carne de cerdo, trae cualquier cantidad de condimentos y trae ají. Y el proceso para cocinarlo son de 4 o 5 horas. Esta no es carne, que no siga, es un mucho. Esta es una salsa que le ponemos para que dé toque picante. Desde nuestros conocimientos tradicionales y patrimonio cultural, cuando un error toma una mano, no hace otra cosa que leer a través de los libros
líneas y signos que aparecen en su palma, el presente, el pasado y el futuro de quien desea consultar sobre la aventura. Las romias saben leer e interpretar un poco de esa historia que esconden los rojitanos, a través, en este caso, de la línea de sus manos, porque ellas son como un libro abierto con sus propios significados.